Bueno, el día de hoy vamos a hablar de tórax y COVID-19. Este título lo saqué, lo de COVID-19, lo que el radiólogo necesita saber, lo saqué de un artículo de Radiographics que se llama así, pero pues solamente habla sobre la tomografía. Pero entonces lo complementé con unos artículos que salieron en la misma página sobre unos estudios de COVID con placa. Entonces es como una combinación de los dos. Entonces, algo de epidemiología que ya la mayoría conocemos, el COVID-19 es una transmisión zoonótica que inició en diciembre de 2019 en Wuhan, una provincia de China, y es un virus que tiene una transmisión de contacto persona a persona. Se transmite por medio de gotas y su periodo de incubación es de 3 a 15 días con una media de 5,2 días. Las manifestaciones clínicas pueden ir hasta los 11 días de la infección y pues tener en cuenta de que esta patología pues nos ha llevado a lo que estamos ahorita, que es una pandemia, pues por debido a su transmisión, a su mutación rápida y su adaptación del mismo virus a los diferentes entornos. Entonces, en Colombia a hoy les traía estas gráficas para que miremos lo que tenemos con respecto a nuestras estadísticas. Tenemos 3 millones aproximadamente de personas confirmadas con 103.304 casos activos y 2.800.000 personas recuperadas con 79.760 fallecidos. Con respecto a la ocupación de UCI en edad, están predominando las edades entre los 60 a 69 años y 70 a 79 años, que son las personas que están en este momento en ocupación de UCI. Y con respecto a la edad de atención, también más o menos están las personas entre los 50 a 70 años, pues como punteando las estadísticas. Y con respecto a las distribuciones por departamento, nosotros como Valle del Cauca estamos pues más o menos de tercer lugar, primero encabezándolo Bogotá, posterior Antioquia y pues ya nosotros. Y en el mundo, con respecto al mundo, hay 160 millones de casos confirmados en el momento, con 3 millones de muertes en todo el mundo y 1.200 vacunas ya aplicadas al día de hoy. Entonces, algo rápido de la fisiopatología del virus, tener en cuenta de que el virus tiene unas proteínas de membrana que son las que se van a unir a los receptores, el que pues, es el receptor de la angiotensina 2. Cuando se une este receptor a la angiotensina 2, lo que me va a producir es un efecto totalmente citotóxico debido a que cuando la angiotensina empieza a desligar con la parte de la angiotensina, se empieza a cortar, por decirlo así, y pasa a angiotensina 1, de la angiotensina 1 pasa a angiotensina 1,9, de la angiotensina 1,9 puede pasar a angiotensina 2 y la angiotensina 2 a angiotensina 1,7, y cuando sucede todo esto es cuando se empiezan a haber unas respuestas de un daño tisular, inflamación, la vasoconstricción y la permeabilidad vascular. Pues ya posterior a eso, al aumentar el daño del endotelio y empieza a haber una inflamación tromboembólica, empieza a disminuir la fibrinolisis, aumenta la producción de trombina y pues ahí es donde tenemos el riesgo del aumento de la parte de los tromboembolismos con respecto a la fisiopatología. Y pues ya hay una respuesta exagerada de la inmunidad innata, pues donde hay una hiperactividad y cuando sucede esto, pues ya es la respuesta exagerada del cuerpo, por lo tanto se ven ya en los signos clínicos de los pacientes. Esta gráfica es lo mismo, solamente que es un poquito más explicada con respecto al paso a paso que se va viviendo con respecto a la fisiopatología, pero tener en cuenta que esta gráfica es más dirigida a lo que tiene que ver con el pulmón
Y al final de toda esta respuesta inflamatoria, lo que vamos a tener siempre es un daño alveolar y que me va a resultar en un distrés respiratorio, que es lo que vamos a ver en estos pacientes. Entonces, dentro de sus manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas de la enfermedad por COVID-19 son muy variadas. Pueden estar desde fiebre, tos, fatiga. En cada una de estas manifestaciones les coloqué como el porcentaje que podrían representar pues hasta ahora en las estadísticas. Y lo más predominante es que las personas tengan fiebre, tos, la fatiga, la ageusia, anosmia y la anorexia y el dolor torácico. Pues si ustedes observan dentro de las estadísticas, aunque uno lo considera como una de las manifestaciones de COVID, la cefalea tiene un muy poquito porcentaje. Y pues ya hay manifestaciones clínicas pues que ya son de acuerdo a cada sistema, que las podríamos dividir en la parte neurológica, los dolores de cabeza, las encefalopatías, las convulsiones, el Guillain-Barré, la geusia, las mialgias, las anosmias. En la parte renal hay un daño renal agudo, la proteinuria, la hematuria. En la parte hepática, las transaminasas elevadas y las bilirrubinas. En el tracto gastrointestinal, la diarrea, las náuseas, los vómitos. En la parte tromboembólica, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, las trombosis asociadas a los catéteres. En la parte cardíaca, una cardiomiopatía de Takotsubo, una miocarditis o un infarto agudo de miocardio puede producir arritmias, choques cardiogénicos, isquemias y un cor pulmonar. En la parte endocrina, hiperglicemia, y en la parte dermatológico, petequias, un eritema, urticaria. Pero entonces todo esto lo traía para que no con el objetivo de que uno se lo aprenda, sino de que por parte de nosotros de radiología no solamente deberíamos de sospechar COVID-19 con respecto al tórax, sino que también hay muchas patologías que me lo pueden, que esta enfermedad puede simular. Entonces, pues para que también lo entremos dentro de todo el espectro de patologías que tenemos en mente. Pero pues el tema de hoy vamos a ver tórax. Entonces, la OMS tiene unas definiciones como sospechoso, probable y confirmado sobre los casos de COVID-19. Entonces, pues esto es un poquito más epidemiológico, solamente es como para que lo tengamos en cuenta, que el paciente que es sospechoso es aquel paciente con una infección aguda respiratoria con síntomas, con alguno de los pues, de fiebre, tos o dificultad respiratoria y una historia de que haya viajado recientemente a alguno de los países que haya tenido COVID-19 durante los últimos 14 días de síntomas, o aquellos pacientes que estén enfermos que hayan tenido contacto con una persona que haya tenido COVID-19, o aquellos pacientes con una patología respiratoria aguda pues con los síntomas que ellos colocaron, que requiere hospitalización y que no tenemos otra alternativa diagnóstica de presentación. Y pues ya los casos probables, algunos para los pacientes que se le han reportado por laboratorio, y pues ya los confirmados pues son aquellos que ya tienen su PCR positiva. Entonces, el diagnóstico, como les decía, por ahora el diagnóstico por pruebas moleculares que se pueden realizar, la serología, la radiografía de tórax con respecto a las imágenes, el TACAR y ya exámenes hematológicos con respecto a las imágenes diagnósticas. El mejor examen es el TACAR. Pues después ya se puede, sé que si se puede utilizar o no la radiografía de tórax, sí, pero hay que tener en cuenta que la radiografía de tórax nos va a dar pues unos signos que no pueden, que no sean muy claros, entonces siempre es mejor la tomografía. Entonces, el, el RSNA sacó unos criterios que tienen que ver con la clasificación de la neumonía por COVID-19 en tomografía, pero pues estas no nos vamos a extender aquí a verlas, pero tener en cuenta que las apariencias típicas siempre van a ser que sea un vidrio esmerilado, periférico, que tenga un patrón
adoquín desordenado o que se vea una consolidación multifocal de vidrio esmerilado o el signo del halo inverso, pues, que son muy sugestivos de COVID-19. Pues ya el resto ya son como cosas ya muy discretas que pues para uno pensar que podría ser o no COVID-19, pero pues esto es lo que más hay que tener en cuenta. Y en la radiografía, dentro de los artículos que revisé, pues hablan de que hay unas características que me podrían hacer pensar que podría ser o no COVID-19, que son las características típicas, es que tenga unas opacidades parchadas bilaterales confluentes en vidrio esmerilado o una consolidación periférica en la parte inferior del pulmón, que sería normalmente la distribución del COVID-19. Las no específicas es cualquier tipo de anormalidad pleuropulmonar y pues negativo, pues que usted no observe, pero que usted no observe ninguna anormalidad no le descarta que el paciente tenga COVID-19. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante son radiografías para demostrarles lo que es el patrón de vidrio esmerilado, que es unas opacidades que se pueden observar alveolares. Tener en cuenta que las opacidades alveolares pueden ser por vidrio esmerilado, que el vidrio esmerilado se puede clasificar entre intersticial y alveolar y también puede ser consolidativas, pero la diferencia entre el vidrio esmerilado y la consolidación, lo más importante es que en la radiografía de tórax el vidrio esmerilado me va a permitir observar la vasculatura. Entonces, pues es como un punto a favor y que las opacidades por vidrio esmerilado no van a ser tan radiopacas como las consolidaciones. Entonces, las radiografías frontales que les traigo acá, el primer caso que es el de la mano izquierda, es un paciente con COVID-19 con opacidades alveolares de predominio periférica, pues que son en sí totalmente difusas, pero que tienen una tendencia a la consolidación en las bases pulmonares. Ya en la siguiente radiografía, un paciente con un marcapasos bicameral asociado a esto presentas unas opacidades por vidrio esmerilado de predominio periférico y en bases pulmonares, pues que son muy sugerentes a COVID-19. Ya en las siguientes radiografías, las dos también frontales, los pacientes, el mismo patrón, un patrón de predominio periférico, predominante en las vasos pulmonares de vidrio esmerilado y algunas ya confluentes que podrían considerarse consolidaciones. Y lo mismo en la radiografía del lado, que también es muy parecida a la del paciente anterior, que tiene un marcapasos también bicameral. Algunas asociadas a telectasias basales segmentarias y pues lo que se observa, lo que podemos observar es que hay muy poco patrón respetado con respecto al pulmón sano. Y en estas radiografías, ya la primera, la superior de la esquina izquierda, es donde observamos un patrón con vidrio esmerilado, pero si observan bien hay una tendencia a la consolidación apical. Asociado a esto también en la inferior, un patrón de vidrio esmerilado de predominio periférico y normalmente si ustedes observan respetando los ápices pulmonares porque tienen un nivel de gradiente normalmente el virus y en esta última de la derecha también lo mismo, encontrándose un patrón de vidrio esmerilado periférico. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar un poquito estas patologías? Pues con los hallazgos en la tomografía. Pues normalmente la mayoría de estos pacientes en algún momento pueden ser llevados a un angiotac. Entonces, se hizo como una correlación de los signos clínicos y de los signos radiológicos que encontramos para definir la severidad de estos pacientes. Entonces, en los hallazgos tomográficos se dividen en hallazgos de alta incidencia, hallazgos de incidencia intermedia y hallazgos de baja incidencia. Los hallazgos de alta incidencia en tomografía son las opacidades en vidrio esmerilado, el agrandamiento vascular bilateral y la afectación de un lóbulo inferior, normalmente de predilección posterior. Ya en esta tomografía, que es un corte axial, en una tomografía simple, lo que observamos son las opacidades en vidrio esmerilado parchadas, asociado a eso un patrón de adoquín desordenado. Asociado a eso el engrosamiento de los vasos de la vasculatura.
Entonces, hay muchos hallazgos en tomografía con respecto a la incidencia intermedia con a qué patologías podríamos o no podríamos encontrar. Entonces, se pueden encontrar más o menos toda la semiología de un TAC, pues podríamos encontrarlo en los hallazgos de incidencia intermedia. Entonces, en estas tomografías en un corte axial sin medio de contraste, lo que se observa es el patrón en adoquín desordenado, un poquito de vidrio esmerilado que se observa aquí en en la base posterior, y aquí también pues resaltándoles el patrón de vidrio esmerilado con un engrosamiento de un septo interlobulillar y el agrandamiento de los vasos bilaterales. Estas imágenes son para explicar lo que es el signo del halo. El signo del halo es una consolidación que es central, asociada a eso una opacidad por vidrio esmerilado que lo va a estar rodeando, como se observa en todas estas imágenes. Y asociada a eso, pues el patrón por vidrio esmerilado y estas que ya son consolidaciones, que son asociadas a infección por COVID-19. Y las partes ya de incidencia baja, que los hallazgos radiográficos que vamos a encontrar, puede ser un derrame pleural, la linfoadenopatía, un signo del árbol en gemación, la distribución de el tipo de distribución de las lesiones, que puede que no sea periférica, sino que sea más central. Pues las pacientes pueden cursar con derrame pericárdico, lesiones pulmonares cavitadas o también tener barotrauma. Eso es súper importante porque la mayoría de estos pacientes tienen barotrauma cuando los vemos en la radiografía. Perdón, en la radiografía y en la tomografía se observa. Entonces, en estas dos tomografías en un corte axial sin contraste, también observamos lo mismo. Los pacientes, el vidrio esmerilado, pues que ya es más parcheado, pues persiste de predominio periférico, pero en la tomografía de la derecha lo que se observa es que hay unas zonas más de fibrosis, más de consolidación, pero miren que está muy cerca a los cilios pulmonares y no están solamente de predominio periférico como se esperaría. Y también podemos encontrar en ocasiones cavitaciones, como se puede observar en esta tomografía, que pueden estar asociadas a COVID-19, pues que están escritos, pero pues son de baja incidencia. Entonces, ¿qué podemos esperar de los hallazgos en TAC, que es lo más estudiado? Pues hay varios estadios con respecto a los hallazgos en TAC. Está el estadio temprano, que es de 0 a 5 días de aparición de los síntomas y que normalmente se va a caracterizar por hallazgos normales o principalmente opacidades en vidrio esmerilado. Después, en la etapa progresiva, que es de los 5 a 8 días después del inicio de los síntomas, van a aumentar las opacidades por vidrio esmerilado y puede aparecer una apariencia de pavimento loco o adoquín desordenado. Ya en la etapa pico, que es de los 9 a los 13 días, se pueden observar consolidaciones progresivas, y en la etapa tardía, que es a los 14 días, volvemos otra vez a empezar. Los pacientes pueden tener ya las consolidaciones, el vidrio esmerilado, o pueden ya tener cambios por fibrosis y pueden otra vez volverse al estadio temprano, que es las consolidaciones por vidrio esmerilado que se van reabsorbiendo, pues dependiendo del estadio del COVID-19. Y tener en cuenta esto, que la afectación unilateral solamente va a estar presente en las fases tempranas y tardías de la enfermedad. Entonces, un poquito más de lo mismo, tener en cuenta que de 0 a 5 días puedo observar opacidades en vidrio esmerilado, el adoquín desordenado, consolidaciones que pues van a ir aumentando, incrementando durante el tiempo. Las consolidaciones se pueden ver de los 0 a 5 días, pero normalmente la mayoría de la literatura habla de que se presentan de los 6 a los 11 días, y las opacidades en vidrio esmerilado siempre van a tender a consolidar, o sea, siempre van pues por decirlo así, a avanzar. Y entre los 12 y los 17 días vamos a encontrar la distorsión totalmente de la arquitectura, que va a dar una neumonía por organización de estos pacientes. Entonces, pues ya estas tomografías son unas tomografías de unos pacientes con
una patología más avanzada, el de la tomografía de la derecha, donde ya se ven patrones de vidrio esmerilado con adoquín desordenado, un poquito de fibrosis pulmonar, y a comparación de la primera, que es la del paciente cuando ingresó, que era un paciente con un patrón de vidrio esmerilado periférico. Entonces ahí podemos observar cómo puede avanzar la enfermedad. Entonces, algo de complicaciones en general, 4 complicaciones son los más importantes: el síndrome de dificultad respiratoria aguda, los tromboembolismos pulmonares, las neumonías superpuestas o unas lesiones cardíacas asociadas. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo, en esta tomografía lo que se puede observar es las opacidades en vidrio esmerilado, que son de localizaciones periféricas, como lo está mostrando acá algunas de las flechas, y asociado a esto observamos estas imágenes que se ven más hipodensas, que me van sugiriendo un enfisema centronuclear paraseptal que ya estaba preexistente. Y las neumonías sobreinfectadas, pues que ya es una patología que es muy asociada a este tipo de infecciones virales. Empezó normal este paciente con un vidrio esmerilado que se fue así realizando una consolidación, asociada a eso un derrame pleural que es bilateral, y esta cavitación que se fue formando, que ya se consideró que era asociada a una neumonía. Y allá aparte del tratamiento, no voy a ahondar en eso, sino para que tengamos en cuenta que es de acuerdo a si la enfermedad es leve, moderada o severa. Y leve se considera cuando las pacientes tienen fiebre, algunos síntomas respiratorios, pero con saturaciones normales. La moderada es cuando tienen síntomas de una neumonía asociada con con una frecuencia respiratoria mayor de 24 minutos, perdón, 24 por minuto, y la saturación es menor de 94 al aire ambiente, y ya una severa cuando ya los pacientes necesitan ventilación mecánica y con saturaciones menores de 90. Y pues ya esta es la bibliografía que consulté. Muchas gracias.